William, de nuevo te tenemos por aquí. Ya el auditorio te conoce, ya todos los que vienen siguiendo te conocen. William Neira, desde colombiano que se encuentra en México y que el día de hoy nos va a compartir, o sea, de esas mismas profundidades, el día de hoy ya casi terminando esta etapa de estos 31 días, ya vamos en el día 29. Y pues William nos va a estar hablando acerca del Proverbio 29 y esas pequeñas enfoques que él trabaja y que sé que para muchos son bien profundos. Así es de que, William, nuevamente te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Amanda, pues muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento privilegiado de poder compartir con ustedes este 29 de enero, este capítulo 29 de Proverbios. Es un proverbio que tiene 27 versículos, no los vamos a poder leer todos, vamos a ver algunos puntos que en esta oportunidad quiero resaltar. Eh, Trae a mi mente, a mi corazón, resaltar algunos versículos en especial, algunas temáticas, y de eso vamos a compartir el día de hoy. Bueno, básicamente son tres, cuatro punticos que quiero señalar. El primero tiene que ver con el gobierno. Eh, ya no del gobierno autogobierno de nosotros. Creo que Proverbios es un libro de autogobierno y primero tenemos que gobernarnos nosotros para poder ejercer gobierno sobre los temas o las áreas de influencia que el Padre ha tenido con nosotros tener. Bueno, quiero hablar del gobierno en términos de la sociedad, del mundo que estamos viviendo. Versículo 2 dice, cuando abundan los justos, el pueblo se regocija. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Estamos viviendo tiempos de autocracias fuertes a nivel mundial, ¿sí? Donde gobiernan impíos y donde hay mucha gente, ¿sí?, gimiendo por eso. Y no es que quiera politizar el mensaje, pues de eso habla Proverbios 29 y es lo que me ha llamado la atención, versículo 8. Los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Tanta gente escarneciendo, escarnecedores, burladores, con intenciones y con narrativas de opresión, agitando las ciudades. Versículo 12. El gobernante que hace caso de embustes tendrá criminales por ministros. Esto no es ninguna sorpresa para los que vivimos en América Latina y vemos gobernantes que creen narrativas de ciertos grupos de interés, de ciertas ideologías y que tienen criminales, ¿sí?, por ministros. Parece muy fuerte lo que estamos tratando, ¿cierto, Amanda? Pero dice en el versículo 16, cuando los malvados mandan, los crímenes aumentan, pero los justos presenciarán su caída. Esa es la esperanza. No hay gobiernos de malvados eternos. Todos tienen fecha de caducidad y los justos o los que anhelamos la justicia de Dios vamos a presenciar la caída de esos gobiernos injustos. Y cuando hablamos de justicia estamos hablando de la justicia de Dios, no de la justicia entendida por el hombre. Ahora, alguien de los que nos está escuchando atentamente este 29 de enero puede decir, bueno, pero los que leen la Biblia no deben meterse en política. Pues aquí la Biblia está hablando de política. Aquí la Biblia está hablando de lo que nos pasa, lo que nos sucede, si los gobernantes son malvados, si son inicuos, ¿sí?, si andan en iniquidad. Bueno, pero nosotros podemos empezar con aplicaciones de justicia. Estamos terminando enero y hay alguna aplicación de la justicia que podemos hacer en nuestro entorno. Versículo 7 dice, preocupa al justo la causa del pobre y el malvado no lo entiende.
los que tienen esa impronta de la justicia de Dios, ojo lo que voy a decir que pronto suena un poco raro, independiente de religiones, pensamientos, el que tiene esa impronta de Dios, de ese diseño de justicia, siempre va a velar por la causa del pobre. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando se reunieron con el apóstol Pablo, con Bernabé, y estaba el concilio en Jerusalén, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, y tenían que ponerse de acuerdo en teologías, en doctrinas, en prácticas y todo esto. Los apóstoles tuvieron a bien recomendarle al apóstol Pablo y a Bernabé que no se olvidaran de los pobres. Fíjese, parece que no es nada espiritual, pero sí es muy espiritual estar atentos de los pobres. Siempre hay países necesitados. Países donde, imagínate que nosotros estamos en países con más oportunidades que otros países. Yo estoy en México, Amanda está en Portugal, Estados Unidos. Son países que tienen oportunidades. Pero si uno está, por ejemplo, en Mozambique, un gobierno de corte marxista, de ideología musulmana, y uno nace allí, por gracia de Dios nace allí, pues no tiene las mismas oportunidades. Así desarrolle todo el libro de Proverbios, no tiene las mismas oportunidades. Pero sí hay maneras de compartir con estas naciones, lenguas, pueblos, dependiendo de nuestros recursos, ¿sí? Dependiendo de nuestros recursos. ¿Puedo dar un testimonio, Amanda? Por allá en el año Claro que sí. 96, 97, yo estaba en Monterrey, México, trabajando para una multinacional en un cargo de dirección a nivel mundial, de procesos comerciales a nivel mundial, 60 naciones del mundo, desde la casa matriz que era Monterrey. Pero llegó a la iglesia donde yo estaba una convocatoria que se llamó Operación Éxodo. Operación Éxodo era sacar judíos pobres de lo que hoy es Bielorrusia. Judíos pobres de lo que hoy es Bielorrusia. Y bueno, pues los que llegan a las iglesias, llegan propuestas de ministerios internacionales, gente que hace cosas. Y bueno, yo había colaborado con la iglesia de Chiapas en México, porque en la iglesia donde yo estaba, la iglesia local donde yo participaba, les habían matado a un pastor, ellos le llamaban en ese tiempo obrero, en Chiapas. Entonces la misión era que por cada pastor muerto mandaban 10 a Chiapas. Entonces yo colaboré para que desde que asesinaron en Chiapas, la persecución católica en Chiapas, lo montaron, pues la iglesia de Monterrey mandó 10 y por cada uno eran 10. Entonces eso no, es decir, es una forma de pensar de gente muy valiente. Yo me contagié de eso, de aportar y todo. Y yo aporté en ese tiempo, no les voy a decir la cifra porque no quiero vanagloriarme por lo que di, pero yo contribuí para sacar 3 familias de judíos bielorrusos. Yo tenía la potestad de seguir en contacto con esas familias o no. Las familias querían, pero yo decidí que no, porque no quería enredarme emocionalmente. Yo simplemente quise apoyar y que quedaran en el anonimato, pero por mí sembraron 3 árboles en Israel. Cada árbol, por cada familia, le pusieron un nombre, me mandaron la bendición, me mandaron la fotografía del árbol, bueno, todas esas cosas. En alguna parte, en algún jardín de justos debo estar, porque ayudé a colaborar con eso. Entonces fue algo que hice en su momento, Dios me lo permitió hacerlo, sentí hacerlo, tuve con qué hacerlo. Entonces, pero nos están hablando de los pobres, y yo siempre he estado preocupado por el tema de los pobres. Y no es un tema de ideología, ni de partidos de izquierda ni de derecha. Yo creo que honestamente siempre tenemos que, claro, la solidaridad como la entiende el ser humano no es la bondad como la entiende Dios, ¿sí? Porque la solidaridad tiene unos principios casi muy fuertes, ¿no? Casi que de quitarle al que tiene para darle al que no tiene, ¿sí? Ideologías económicas que tienen que ver con eso. El tema de solidaridad es un tema fuerte. Entonces, pues sí, es el término que el mundo entiende, pero el mundo que nosotros debemos entender es el mundo de la misericordia, ¿no? Es el de amar la miseria,
¿sí? Porque amamos los que nos parecen a nosotros, amamos los que nos gustan, amamos con los que nos sentimos bien, pero tenemos que amar la miseria, y eso es misericordia, y nuestro Dios es un Dios misericordioso, y así como los apóstoles exhortaron en la primera iglesia a los nuevos apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Bernabé, de que tenían que transmitir el nuevo evangelio, era toda la teología, todos los principios de Dios, pero sin olvidar a los pobres. Quería resaltar eso porque a veces creemos que no está a nuestro alcance ayudarle a los pobres, pero todos tenemos algo para compartir. Aún hay libros que dicen que aún desde la pobreza se puede compartir con los pobres. Entonces nadie tiene excusa de no compartir a los pobres. Ahora, me tocó el pasaje 29, lo he leído multitud de veces, pero es lo que el Señor trae a mi mente, a mi corazón en este día para compartir con ustedes, porque este es un libro de sabiduría. Dice el versículo 11, desfoga el necio todas sus pasiones. Para los jóvenes, ustedes pueden, si actúan con necedad, desfogar todas sus pasiones, pero el sabio dentro de sí las aquieta. Joven sabio, tú tienes acceso a desfogar cosas a través de la música, del arte, de la diversión, del entretenimiento, cosas, pero ese comportamiento sería necio. Si tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entra en cosas de inmoralidad, comprometiendo, ¿sí? Entonces, lo que dice el pasaje es que los sabios, y también está hablando de los jóvenes sabios, las aquietan. Todos estamos sujetos a pasiones y a tentaciones. El que tiene 15 años, el que tiene 80 años, el que tiene 40 años, de una o de otra manera. Pero la sabiduría tiene que ver con aquietar esas pasiones. Entonces se trata de tener una vida bajo control, bajo gobierno. Ahí entramos con el autogobierno. Oye, pero ¿yo qué gobierno? Por lo menos puedes gobernar tu cuerpo. Por lo menos puedes gobernar la música que se escucha en tu cuarto. Por lo menos puedes gobernar las películas que ves en Netflix, ¿sí? Cosas de ese tipo, el autogobierno. Pero hay algo que me llama la atención, aparte de hablar del gobierno, de los pobres y de la sabiduría, que es el tema profético. Porque hay una esperanza en medio de la oscuridad que nos proponen estos sistemas autoritarios, de dictadorzuelos, de gente mala, enseñoreándose en las naciones y maltratando a la gente. Está en el versículo 18 de Proverbios 29 que dice: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Tiene que haber visión profética en cada pueblo para que los pueblos no se desenfrenen. Si tu pueblo, y estamos próximos a los carnavales de febrero, que es donde la gente se desenfrena, ¿sí? Donde los tontos se vuelven reyes y los reyes se vuelven tontos. Y entonces es un culto a dioses contrarios al Dios de la Biblia, dioses de inmoralidad, de pasión. Febrero es una temporada de carnavales en muchas partes de América Latina, donde se sueltan a partir del 2 de febrero, la siguiente semana. Muchas conexiones con adoración a ciertos dioses ajenos, sueltan inmoralidad sobre las naciones, y la gente le parece bonito, celebraciones, pero hay que ver el contexto que hay detrás de eso, ¿sí? La narrativa y lo que provoca todo eso. En la época cuando estaba terminando el invierno en el hemisferio norte, pues se desenfrenaban en los carnavales porque seguramente iban para la guerra en primavera. Es un tiempo donde febrero, marzo, es un tiempo donde las naciones aún, sin saberlo, de manera inconsciente, se preparan para nuevos conflictos pasado el invierno, ¿sí? Donde puede haber movilizaciones de tropas, ¿sí? Donde ya pueden haber invasiones porque ya el terreno no está húmedo. En la época de invierno no se puede invadir por tierra en el hemisferio norte, pero se puede invadir por los aires, pero de todas maneras es complicado moverse en tiempos
entre diciembre y marzo es complicado, pero la gente se prepara para este tema de cosas. Entonces, no los quiero asustar, simplemente decirles de la necesidad de que todo pueblo necesita que se levanten profetas, maestros proféticos, gente que... La palabra profética más segura es la palabra. O sea, gente que enseñe la palabra, que el Espíritu Santo se encarga solito de ir soltando temas específicos para cada nación, para cada pueblo, para cada familia, para cada persona. El Espíritu se encarga solito de ir soltando las cosas. Pero la revolución que se produjo después de Hechos 15, allá en Antioquía, que fue cuando se expandió desde Antioquía de Siria, el Evangelio a todas las naciones fue un evangelio que se esparció no desde los templos, sino desde los lugares de trabajo, desde los lugares de negocio. Desde ahí fue que creció la iglesia durante un par de siglos de la manera más abundante y con más poder. Entonces, que este tiempo sea un tiempo de palabra profética. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y cómo empezamos? Que es que no hay profetas en mi ciudad, no hay profetas en mi iglesia. Empieza con la palabra. Escudriña la palabra todos los días. Si tienes el propósito de leer la Biblia por lo menos una vez al año, maravilloso, de escudriñarla, de estudiarla, de preguntarle al Espíritu Santo qué palabra quieres para mí, qué palabra tienes sobre este pasaje para mi ciudad, buscando aplicaciones. El Espíritu Santo de manera generosa te va guiando, te va ilustrando y te va llevando a otros niveles. Y aunque estés solo, pues hay ministerios internacionales, hay mucha información por las redes sociales, escuelas, cursos que puedes adquirir, libros que puedes adquirir seguramente para esa formación, si no está a tu alcance en tu ciudad o en tu iglesia local, ese tipo de información y esa formación. Ese sería mi deseo para este 29, que haya visión profética en tu casa, que haya visión profética para ti. Y que la palabra profética que Dios ya ha dado a tu vida se cumpla. Hay veces el enemigo pone obstáculos. Algunas veces Dios no lo permite, pero algunas veces Dios sí lo permite. Veces Dios permite que seamos zarandeados porque sabe que en medio del zarandeo del enemigo, solicitado por el enemigo, vienen aprendizajes nuevos, pero que sea porque lo tengas claro o porque sean pruebas que el mismo Dios permite para que seamos formados. Porque como dice el libro de Proverbios, el padre que ama al hijo lo disciplina. Y Dios nos disciplina a través de las pruebas que Él nos puede colocar o a través de los zarandeos que Él le permite a nuestros enemigos hacer. Entonces, Él de alguna manera nos disciplina. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Sencillamente es una expresión de amor. En nuestra cosmovisión del amor dice, oye, pero yo cómo voy a permitir que mi hijo sufra o mi esposa sufra. Pues bueno, esa es la manera en que Dios nos ama. A veces dejándonos pasar por temporadas de sufrimiento, pero sabemos que de ahí viene pues una enseñanza, una formación, un aprendizaje y viene una nueva estación y cada estación tiene nuevos aprendizajes, nuevas bendiciones, nueva dieta. Nuevas conexiones y oh sorpresa, vienen reconexiones con personas que nos habíamos desconectado y también vienen desconexiones con personas que seguramente no son importantes ni aportan para el propósito que Dios tiene para nosotros. No es que nos hayamos vuelto exclusivos sino que Dios se encarga y esa puede ser una oración, ¿no? Señor, encárgate tú de hacer las conexiones que debo tener. Quita las conexiones que no debo tener en este tiempo para cumplir tu propósito, ese propósito eterno que tienes para mi vida, y reconéctame con aquellos que por descuido, por trabajo, por X cosas nos hemos desconectado y son personas valiosas que han contribuido a mi vida, que yo he contribuido a las de ellos. Reconéctanos en este nuevo tiempo. Esa puede ser una oración muy bonita para este día. Así es, William. Qué lindo también la forma en que abordaste el día de hoy este aprendizaje de Proverbios 29. Hay un versículo que fue con el que tú comenzaste y el Espíritu me lo hacía ver desde otro lugar, ¿no? Cuando tú hablabas de cuando el gobernante se deja llevar por mentira, lo tengo yo en esta versión, todos los oficiales se corrompen con respecto a lo que hoy en día está sucediendo en los gobiernos. Pero también algo que el Espíritu demostraba es cuál es ese gobernante del sistema de este mundo
que se dejó llenar de mentiras y con eso se llevó a muchos ángeles consigo, que son esos ángeles que hoy en día manipulan la sociedad, manipulan los diferentes ámbitos. Y yo miraba eso y decía, en una sociedad, cuando nosotros no nos paramos con ese principio del cual tú hablabas al final, y es decir, bueno, mira, necesitamos esa palabra profética del Espíritu Santo para podernos parar y ser, no ser mejores personas, ser Cristo en esta tierra, ser Cristo en esta tierra y manifestar en el amor, manifestar hacia los pobres, manifestar en el comportamiento de cómo hacemos justicia, o sea, cómo caminamos rectamente con nuestros hermanos de sangre, con papá, mamá, con los hijos, porque a la hora de la hora vamos a dar testimonio a esos gobernantes espirituales, porque en muchos lugares en las naciones donde las naciones han caído, tiene que ver mucho por los gobernantes espirituales los cuales no han tenido testimonio de nosotros como iglesia en esta tierra. Y ellos han dicho, bueno, si estos se corrompen y supuestamente son los que están buscando de Dios, o sea, pues, ¿qué podemos esperar de los demás? Y ellos también se corrompen. Entonces creo que en este tiempo, así como tú mencionabas, y quiero añadir a lo que tú decías, es importante que ese ejemplo que nosotros damos, ese ejemplo de vida, esa transformación por medio del Espíritu, que viene por medio de la palabra, William lo decía bien claro, métase con la palabra, que el Espíritu Santo se encargará de mostrarle internamente a usted lo que tenga que mostrarle. Métase, porque a veces estamos esperando, ay, que si fulanito habla, ay, que si sultanito habla, ay, que a qué iglesia voy a ir, o que voy a una iglesia y veo el testimonio del pastor y no me convence y entonces ya empiezo a dejar las cosas. Estamos en un nuevo tiempo donde no vivimos solamente por la experiencia del pastor, pues si el pastor no está dando una imagen, pues métase, mijito, con la palabra y busque que el Espíritu Santo forme esa imagen en usted, la imagen que usted está buscando de otros, que el Espíritu la pueda formar en usted mismo y que no dependa de los demás, sino que dependa de lo que nace de usted. Recuerda que William nos hablaba en el día 3, nos estaba hablando de las tablas del corazón. Bueno, que esa imagen empiece a tocar esas tablas del corazón y que realmente se empiece a escribir una nueva historia en su vida. La historia para la cual usted fue llamado a formar parte en esta tierra, para ser restaurador de cielos y tierra con su forma de vivir. Así es de que también me uno a todas esas invitaciones que estabas haciendo, exhortaciones, William, y te agradecemos enormemente por este tiempo que nos has compartido también en este Proverbio 29. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, y bueno, sabemos que el Señor tiene grandes cosas para este nuevo tiempo, conexiones, desconexiones y reconexiones. Me quedé con esa palabra, conexiones, desconexiones y reconexiones. Así Y es, creo, cada tiempo las trae, Amanda, cada tiempo las trae. total. Entonces, claro, como dice por ahí una canción que escuché por ahí hace muchos años, cuando era estudiante, montando en autobuses urbanos, ¿no? Todo el mundo quiere tener 1 millón de amigos, pero a veces el Espíritu Santo, eh, si nos dejamos guiar por Él, hay temporadas donde Él quiere tenernos concentrados en Él, concentrados en lo interior, pero no para quedarse ahí toda la vida, sino para que luego lo que Él nos enseña y produce una transformación en nuestras vidas pueda salir a los demás. Es que no podemos entregar un mensaje nuevo a los demás si primero no ha habido un cambio, una transformación en nosotros mismos. Entonces, no le eche la culpa a la iglesia local, a los ministros locales, a los ministerios locales. El responsable de cada uno es cada uno. Yo le digo a mis amigos, y los que me conocen saben, que yo tengo un lema que dice: Dios y yo somos mayoría. Si Dios y yo nos ponemos de acuerdo en algo, somos mayoría. No estoy cambiando el pasaje de pongámonos 2 o 3 de acuerdo, ¿no? Simplemente estoy diciendo de que todo arranca con nosotros y Dios. Nuestro destino, lo que estamos sintiendo, lo que estamos disfrutando, sufriendo, es un tema de nosotros con Dios. Tu relación de pareja, tu situación económica, sí, claro. Hay leyes naturales que son implacables, es decir, lo que siembras recoges, ¿sí?
pero también está la mano soberana de Dios para cambiar esa desviación a ese propósito o a ese camino. Proverbios es un libro muy rico en enderezar sendas y en enderezar caminos. Hay demasiados proverbios que hablan de cómo se corrompen y el ser humano se va por caminos que no son los de Dios, pero también cómo está la oportunidad para volver a enderezar. Y yo creo que aquí debemos tener una palabra de esperanza, y es, no importa lo que haya sido tu vida, una catástrofe, iniquidades familiares por montones, ¿sí? Iniquidades territoriales, Dios puede enderezar tu camino y el camino de tu ciudad, de tu país. Es decir, si estamos escuchando esto, no somos productos terminados, somos de gloria en gloria, ¿sí? De victoria en victoria, de experiencia en experiencia, de nivel en nivel, vamos dejando que el poder de Dios, la gloria de Dios se manifieste en nosotros y por supuesto se manifieste en los entornos en los que influimos o en los que afectamos o en lo que estamos, porque a veces estamos en zonas tan oscuras que solo con nuestra presencia ya afectamos ese territorio. Bueno, que Dios nos ayude, nos guarde, nos proteja, nos bendiga a todos los amigos que están escuchando durante este mes estos hermosos pasajes de varios de mis amigos y compañeros que fueron invitados por Amanda Delgado. Muchas gracias, Amanda, por esta invitación y muchas bendiciones. Gracias, William. Y una vez más para todos, tengan presente que de lo que recibieron el día de hoy, aquello que les confrontó, tomen nota, porque lo que no tomamos nota y lo que no le ponemos nombre no lo podemos gobernar. Y hoy William habló muy claramente de lo que era el gobierno de Dios en nuestras vidas, así es de que caminar para que ese gobierno se establezca. Gracias, William, por tu tiempo y te bendecimos en este nuevo 2026. Bendiciones para todos. Feliz 2026 para todos. Gracias.